Hola, mi nombre es Ivana y en este video vamos a estar abordando una introducción a Bootstrap. Bootstrap es un framework frontend que combina HTML, CSS y JavaScript, haciendo fácil el desarrollo de aplicaciones web sin agregar muchas líneas de código. Simplemente con unas pocas clases podemos obtener resultados estéticamente agradables a la vista, como así también comportamientos. Es responsive, por lo cual sigue el approach mobile first, que parte de los dispositivos móviles. Provee un sistema de grid responsive, la cual está basada en Flexbox, que permite crear la estructura de la página web con mucha facilidad y responder a los distintos tamaños de pantalla, por lo cual el web responsive se logra muy fácilmente a través de este sistema de grid. Además, incluye complementos JavaScript que permiten agregar elementos interactivos a nuestras páginas web y también componentes orientados a la web semántica. Hoy en día tenemos disponible la versión 4 de Bootstrap, que como pueden ver acá el logo, este es el logo de específicamente la versión 4, que es la que está actualmente disponible, pero ya tenemos una versión alfa de la versión 5 que promete más rendimiento y elimina también la dependencia que tenía con jQuery. En la pantalla ustedes pueden visualizar a través de esta URL, pueden ingresar al sitio oficial de Bootstrap y acá podemos ir a la documentación. Básicamente podemos instalar Bootstrap de una manera muy sencilla. Requiere un link de CSS que ya habíamos estado viendo, fíjense. Nada más que la diferencia que acá aparece el min, que significa que está minimizado. Esto quiere decir que elimina todo lo que son los espacios en blanco para que el archivo sea más liviano. Ayuda un poquito a la performance también. Bueno, y este link, como ustedes saben, tiene que estar en el head, como dice acá. Por otro lado, como dijimos, no es solo un framework CSS, incluye JavaScript, tiene algunas cuestiones de dependencia. En este caso, la versión que lo pueden ver acá, 4.5, que es la última, tiene una dependencia con jQuery, la versión 3.5.1, por lo cual este script debería estar en nuestra página web para poder implementar Bootstrap. También tiene una dependencia con Popper y por último, esta sería el archivo específico de Bootstrap en cuanto a JavaScript. Simplemente nosotros incorporando estas líneas a nuestra página web vamos a tener ya acceso a la funcionalidad de Bootstrap. También podemos descargar estos archivos a nuestro directorio raíz, donde estamos trabajando en nuestra aplicación y hacer cambios porque es open source. O también podríamos instalarlo y demás. Hay algunas otras formas. Nosotros vamos a utilizar esta forma, dado que es por ahí la más fácil y nos aseguramos de estar accediendo a las últimas versiones también de Bootstrap. Todos los cambios que hace Bootstrap, en realidad, si ustedes se fijan, acá voy a abrirlo en una nueva pestaña, es un proyecto open source, por lo cual nosotros podríamos acceder a el repositorio, que en este caso lo tiene en GitHub, y ver todo el contenido. Podríamos descargarlo a nuestra computadora y trabajar a partir de ahí o directamente usarlo como les comentaba yo. Fíjense que acá también tiene los issues, o sea, es todo un proyecto montado en GitHub y básicamente especificar un issue y ellos lo empiezan a arreglar. Bien, acá ya tengo mi página web como la habíamos dejado anteriormente y lo único que voy a hacer es agregar en este caso el enlace a Bootstrap. Si se fijan, automáticamente me ha hecho un cambio en lo que es mi página web agregando estilos propios de Bootstrap, ¿sí? Como por ser, por ejemplo, las fuentes, y me quitó los márgenes, ¿sí? Que estaban predefinidos en este caso por el navegador porque yo no había especificado los márgenes, ¿sí?
Bien, de esta manera yo ya podría utilizar todo lo que es en cuanto a estética, en cuanto a CSS, pero no en cuanto a funcionalidad. Recuerden que en JavaScript es donde tenemos la funcionalidad, por lo cual es importante agregar las dependencias relacionadas a JavaScript. Eso lo vamos a agregar al final de nuestra página web antes de cerrar el body. Voy a venir acá al final y voy a pegar, ¿sí? Y ahí ya tengo las dependencias que les había nombrado. Primero jQuery, después la Popper y por último la de Bootstrap específicamente. Bueno, de esa manera ya tenemos linkeado nuestra página web a los archivos de Bootstrap y junto con sus dependencias, por lo cual ya podremos empezar a usarla. Pero hay algunas dependencias que también se requieren. En primer lugar, Bootstrap 4, la versión 4, está disponible para HTML5 en adelante y no para los anteriores. Por otro lado, también requiere la etiqueta viewport. Esta etiqueta básicamente especifica el área o el contenedor en el que se muestra el sitio web, que tome en primer lugar los dispositivos móviles, tal como es la naturaleza de Bootstrap, ¿sí? Es decir, que se va a partir del tamaño que tenga el dispositivo móvil. Bueno, vamos acá a contenidos y en esta parte podemos ver las distintas opciones que nos permite incluir Bootstrap. Acá tenemos, bueno, el árbol de archivos si quisiéramos descargarlo y básicamente separa de alguna manera las opciones que podemos incluir en nuestra página web en estas 4 categorías. Las de layout, que tienen que ver con el sistema de grid y con los contenedores, que es lo que vamos a trabajar en este video. De contenido, que en esta sección se van a explicar las H1, las listas, las tablas, todos los elementos que contienen información. Después tenemos componentes. Los componentes serían, por ejemplo, alertas, distintas funcionalidades que nos van a permitir ir diseñando nuestro sitio web. Por ejemplo, acá en componentes, fíjense, tenemos, como les decía, las alertas, los botones, los grupos de botones, las tarjetas, carruseles, formularios y demás. Y por último teníamos las utilidades. Las utilidades se refieren a aquellas, podríamos pensar, configuraciones que valen para muchos tipos de elementos HTML, es decir, por ejemplo, los colores. Son las cosas más bien generales que se pueden aplicar a varios elementos. A eso se refieren las utilities. En nuestro caso vamos a trabajar hoy un poquito con el layout, que tiene que ver con el sistema de grilla y los contenedores. Muy importante para definir la estructura de nuestra página web. Bien, vamos a trabajar del layout, los contenedores y el sistema de grillas. Los contenedores, como ustedes pueden ver, acá yo estoy trabajando con la W3 School, pero podrían trabajar con el sitio oficial de Bootstrap, no hay ningún problema. Pero en este trae un poco más representados los dibujos, por eso elegí este. Los contenedores, como su nombre lo indica, van a contener otros elementos, serían como cajas, podemos pensar. Tenemos en realidad tenemos 3 tipos de contenedor que nos provee Bootstrap. Por un lado, y siempre va a ser a través de las clases, por un lado el container, que fíjense que me va a marcar los márgenes laterales, y esto está dado porque básicamente define un tamaño, vendría a ser un ancho de pantalla máximo, dependiendo el dispositivo. En este caso, cuando usamos la clase container fluid, bueno, no va a tener en cuenta ese ancho predefinido, por así decirlo, ¿no? ¿Cuáles son los anchos? Bueno, acá nos aparecen los anchos máximos. Para los dispositivos, si usamos en este caso el container, para los dispositivos pequeños básicamente no le va a agregar márgenes, directamente va a mostrar el 100%, se va a ver parecido a este. Pero si ya los dispositivos son un poquito más grandes, sí, bueno, el máximo va a ser de 540 píxeles. Si ese dispositivo más o menos tiene un poquito más, en qué sé yo, por ejemplo 570, bueno, el resto lo va a distribuir en los márgenes laterales y así sucesivamente. Estos serían lo que le llaman los breakpoints, es decir que small va a va a mostrar el 100% hasta small. Después
va a tener en cuenta los anchos especificados en la propiedad max width de CSS, pero esto en realidad está definido dentro de la clase de container de Bootstrap, que podrían ir a verla si quieren. Bien, no voy a entrar más en detalle respecto a los contenedores, porque es muy sencillo, igual ahora lo vamos a ver con el ejemplo, pero sí me interesa que vean esto. Esto es el padding. Nosotros sabemos que todos los elementos pueden tener un margen y un borde si quisiéramos. Por ejemplo, si vamos a nuestro ejemplo acá, fíjense que acá no tenemos márgenes prácticamente, ¿sí? Podríamos configurar los márgenes. También podríamos configurar el padding. El padding es el espacio que hay entre el contenido de ese elemento y el borde, ¿sí? Vamos a un ejemplo directamente con la W3 School. Vamos a ir acá. Fíjense que yo acá tengo un div que implementa la clase container y pt significa el padding, pero de top. Para que vean los límites en este caso, de esa cajita div, voy a agregar un estilo y le voy a agregar el background color. Vamos a poner blue, como para que puedan ver, vamos a correrlo. Y acá pueden ver las dimensiones en este caso, de mi cajita, ¿sí? En este caso de la caja div. Como se fijan, tienen container, o sea que llega hasta ahí. Este es el máximo de ancho definido y el resto lo va a distribuir como márgenes laterales. Y el padding es el espacio que está entre este contenido y en este caso el borde superior, borde izquierdo, derecho e inferior, porque yo si no pongo específicamente que sea el top, ¿sí? Va a tener en cuenta todos, y si no, como aparece acá, solamente el superior. Le voy a agregar un poquito más para que puedan ver la diferencia, que específicamente es ese espacio. ¿Bien? Esto está interesante que lo puedan ver porque por ahí ayuda a que quede más prolijo, tenga en cuenta además del margen, no esté tan pegadito al borde y demás. Eso es respecto a los contenedores. También tenemos, bueno, acá explica un poquito los bordes, después véanlo. Los contenedores que son responsive, acá donde incluye lo que son los prefijos. ¿Bien? Y acá básicamente en la tabla lo podemos ver bien representado. ¿Qué está diciendo esto? Que los contenedores pequeños, que son aquellos que tienen menos de 576 píxeles, por ejemplo los celulares, se va a mostrar el ancho, ¿sí? No va a tener un máximo, sino que se va a utilizar el 100% de la pantalla. Si los dispositivos son mayores a 576 píxeles, bueno, se va a tomar un ancho fijo de 540 píxeles y así sucesivamente. Fíjense que los medianos va a tomar, o sea, por eso se habla de breakpoint a partir del prefijo, ¿no es cierto? Es decir, que hasta donde se especifique el prefijo no va a tener en cuenta nada relacionado en este caso, a los anchos de los contenedores, sino que va a tomar todo, no va a agregar margen. Y acá tenemos una forma de cómo se podría hacer. Vamos a la grilla, que por ahí es la que me interesa más que veamos. Acuérdense que la grilla tiene que estar contenida dentro de un contenedor, simplemente. Y básicamente el sistema de grillas de Bootstrap trabaja con 12 columnas, las cuales se pueden distribuir de distintas maneras. Es decir, que yo podría combinar, como aparece acá. También trabajan los prefijos, pero sigue el mismo criterio, ¿sí? Que habíamos hablado antes. Esta es la estructura básica de grillas. Tenemos, en este caso, lo que va a pasar es que se va a distribuir automáticamente las columnas de acuerdo al ancho de la pantalla que especifique el contenedor, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que está el contenedor. Lo que va a hacer es distribuir las columnas automáticamente y le va a dar un ancho equivalente a cada una, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan que yo tenía acá mis imágenes? Bueno, lo que voy a ir a estilos y en lugar de dejarle de 100 píxeles voy a utilizar una unidad relativa, porque ya no debería ser fija como los píxeles, sino que en el sentido de que tenga en cuenta los anchos, por lo cual voy a usar los porcentajes. Si se fijan, acá ya estoy viendo que todas las tres imágenes están ocupando el 100% de ancho de la ventana, e incluso acá no tenemos márgenes. Bueno, vamos a agregar primero un contenedor
Acá al cuerpo le vamos a agregar la clase container para que ya me agregue los márgenes. Se ve un poquito mejor, ¿verdad? Ahora, yo lo puse en el body. Esto sí se puede hacer, pero lo ideal y por ahí más prolijo es que me cree un div y especifique ahí el contenedor, ¿sí? Bien. A continuación me voy a ir acá a las imágenes y mi intención es que esas imágenes se puedan ver en 3 columnas, de manera que acá visualmente me aparezcan las 3. Entonces lo que voy a tener que hacer es crear una row. Es decir, siempre en Bootstrap vamos a trabajar con filas y después columnas y no al revés. Bien, entonces acá le voy a especificar que esto va a ser una row y voy a definir las columnas. Y ahora sí, tengo una fila y una imagen en cada columna y acá ya lo puedo ver. Y ya lo puedo ver representado en el browser. Si yo amplío la pantalla, se mantienen las 3. Esto en todos los dispositivos, ¿sí? Se van a ir acomodando, en este caso ampliando o achicando en función del tamaño de la ventana. Pero ¿qué pasa? En este caso son imágenes, o sea que está bien que esté así y listo. Además son logos. Pero ¿qué pasa si yo en lugar de un logo tendría todo un texto ahí adentro, ¿no? Entonces en ese caso no estaría bueno que se achicara. Entonces deberíamos configurar lo que es el responsive, porque por ahora no es, o sea, sí es web responsive en el sentido de que se van acomodando, pero esto quedaría muy pequeñito, ¿sí? Entonces ahí sí tendría que utilizar lo que son los prefijos. Entonces voy a venir acá y le voy a poner, bueno, hasta los dispositivos medianos está bien que me muestres las 3 columnas, pero los dispositivos inferiores a los medianos ya quiero que me ocupe el 100%. Y de esta manera sí se está comportando de una manera web responsive totalmente correcta. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Ahí queda básicamente claro. Y ahora me voy a ir con el mismo sentido los artículos, pero ahora vamos a ver el tema de las columnas, porque fíjense que acá yo no le especifiqué cuántas columnas va a usar, directamente puse col-md y lo que hace es distribuirlo de manera equitativa. Pero ¿qué pasa si yo quisiera que, por ejemplo, acá el artículo 1 me ocupe 5 columnas y los otros 2 se distribuyan, o yo quiera que uno ocupe 5, el otro 3 y el otro las restantes? O sea, todo eso se puede configurar con el sistema de grillas especificando las columnas. Como aparece acá. A ver si aparece más abajo. Como aparece acá. En este caso está ocupando 3. ¿Sí? Tenemos 4 columnas y cada una ocupa. Esto sería lo mismo que no haberlo puesto porque son todas iguales. Pero podríamos tener algo así. En este caso, vamos para que lo puedan ver. Bien. Entonces acá podemos ver, este está ocupando, por ejemplo, 4, mientras este está ocupando 8. Entonces vamos a nuestro ejemplo a ver si podemos hacerlo. De nuevo, tengo que primero crear un row. Bien, ahora sí. Ya tengo, y si se fijan acá, ya quedan distribuidas equitativamente. Bien. Pero yo quiero que la primera columna me ocupe 3, la segunda me ocupe 6 y la tercera ocupe 3. Para que lo podamos ver representativo le voy a agregar un estilo. Lo mismo voy a hacer con los otros, así ustedes pueden verlo. Pero vamos a usar otros colores. Y como pueden ver, realmente estas están ocupando 3 columnas y esta está ocupando, habíamos dicho, 6. Si yo lo estiro, realmente se puede ver, pero si voy al tamaño más pequeño, también se distribuye. En este caso es ideal, porque van a ser artículos, si no se va a ver todo muy chiquitito. En este caso sí es ideal que pongamos el prefijo. Yo voy a decir, bueno, hasta los dispositivos medianos, quiero que me muestres uno abajito del otro. Después sí respeta la estructura que definimos, ¿ves? Entonces ahí sí me muestra uno bajito del otro, pero si yo lo tengo en un ancho de pantalla, en una pantalla más grande, ahora sí lo distribuye. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que hayan podido comprender el sistema de grillas. En realidad es muy sencillo. Lo único que tienen que tener en cuenta siempre es meter todo dentro de un contenedor, después dentro de una fila y ahí sí armamos las columnas. Y bueno, cualquier consulta no duden en escribirme, ya sea por medio de la plataforma o por mensajería privada. Nos estamos viendo.